Hace unos días Javier Milei, el presidente de Argentina, fue a la Asamblea General y dio un discurso bastante largo y lleno de mentiras. Esto no es algo que nos debería sorprender, estamos muy acostumbrados aquí en este canal, en este programa, a hablar de las mentiras y las barbaridades de Javier Milei, pero en este caso pues no va a ser una excepción. Vamos a desmontarla una a una. Y vamos a hacerlo con datos, vamos a hacerlo con gráficos para que se vea clarísimo. O sea, de todas las mentiras y barbaridades que dijo Milei durante su discurso, pues me voy a centrar únicamente en las que son muy fácilmente desmontables, que se enseña un gráfico y ¡pum! No hay nada más que decir. Es mentira, te hemos pillado, deja de mentir, mentiroso compulsivo. Simplemente para demostrar de una forma rigurosa, sistemática, que este hombre está tomando el pelo a la gente y hay que demostrarlo. Un vídeo así, que no sea demasiado largo, que cojamos, como estoy diciendo, las mentiras más sonoras y más fácilmente desmontables, porque bueno, si te vas cogiendo todas las que dices, no acabaríamos nunca, y sobre todo que algunas son más abstractas, son más difíciles de poder responder, son barbaridades igualmente, pero no tienes ahí un dato con el que callarle la boca, al menos directamente. Habría que hacer una argumentación mucho más elaborada, y no es eso lo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a coger las mentiras más importantes, que por cierto ese trabajo ya nos lo ha hecho Hernán Lecher. Entonces vamos a apoyarnos en lo que él recogió en un hilo de Twitter para, como os digo, ir refutándola una a una. Vamos a ello. Aquí. Efectivamente, aquí en el tweet de Hernán Leche, que como os digo, que hace todo este hilo, pues vamos a ir cogiéndolo. No voy a traer en audio las declaraciones de Javier Milei, de verdad que no hace falta torturarnos tanto, con leer lo que dijo es suficiente. Como Hernán Leche lo ha recogido por escrito, perfecto, lo tenemos aquí fácil y sencillo. Fijaos, primera mentira. Hemos avanzado, esto es lo que dijo Javier Milei, está entrecomillado, hemos avanzado en la reducción del gasto público más profunda de nuestra historia. Es un ajuste mayormente sobre el sector público nacional y no sobre el sector privado. Mentira de las grandes, ya la hemos desmontado en más de una ocasión, pero no viene mal volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque es imposible que tú recortes de lo público sin que afecte a lo privado, ya que todo peso argentino de gasto público acaba en el sector privado, en bolsillos de una empresa, de una familia. Entonces, ya hablamos de este gráfico elaborado por CEPA, pero es muy bueno porque te dice de ese superávit que se ha logrado en enero por parte del gobierno de Javier Milei, qué parte han tenido que ser recortadas de los gastos públicos cuando ya los descuentas por la inflación, ¿no? Bueno, pues el más importante es el de jubilaciones y pensiones, es decir, esto es sector privado, gente que cobra de su pensión, de su jubilación, pues se ha recortado muchísimo ahí. Esta es la casta a la que quería afectar Milei. Cuando dice que está recortando solo de lo público, es absolutamente mentira. Y luego tenemos también los gastos de capital, que son construcciones, inversiones en infraestructura, que desarrolla una empresa privada, que hay trabajadores privados en ello. O sea, esta gente se le ha cortado su flujo de ingresos y no es casta precisamente, no es sector público. Luego tendríamos subsidio económico, gente necesitada, gente con poca renta a la que se le ha recortado estos subsidios, y luego tenemos salarios y otros que, bueno, ahí podríamos encontrar que son empleados públicos. Milei lo llamará casta y esto sí es sector público, pero ¿cómo puede decir que mayormente haya sido el sector público el que ha sufrido el recorte del gasto público, cuando no es así? Tenemos los datos, esto no se puede negar. Deja de mentir, Milei, deja de engañar a la gente, es que de verdad es bochornoso. Él puede tener sus ideas locas, las que quiera, pero mentir a la gente es otra historia. Vamos con la segunda mentira. Esto es el populismo. Nos quitó el 90% de nuestros ingresos, llegando a un nivel de locura tal donde un tercio de los trabajadores formales son pobres. Y a ver, cuando más han sufrido los trabajadores ha sido cuando ha empezado a gobernar Milei. Lo tenéis aquí en un simple gráfico de la evolución de los salarios en términos reales. Fijaos, desde el 94 hasta enero de 2024, la caída tan drástica solo desde cuando gobierna Milei solo es comparable a la del año 2002 con el corralito ahí recién ocurrido, ¿vale? Entonces, fijaos en esa caída, es tremenda, es una pérdida de capacidad adquisitiva absolutamente tremenda y es únicamente achacable a las políticas de Javier Milei, concretamente a la devaluación del peso argentino, del peso oficial, y también de la retirada de subsidios, del recorte de gasto público, etcétera, etcétera, ¿no?
Y además que fijaos, ¿qué ha pasado con la pobreza? Pues la pobreza se ha disparado. Fijaos que ha llegado a unos niveles comparables a los después del corralito, en el año 2004. Ahí lo podéis ver, esa línea roja está ya en enero de 2024 en el 57,4%. O sea, el 57,4% de la población argentina está en situación de riesgo de pobreza. Y antes de que gobernara Milei está en el 44,7%. O sea, que se ha disparado, ha aumentado en 10. Antes estaba mal. Es verdad, es evidente, pero es que se ha disparado por culpa de las políticas aplicadas por Javier Milei. Entonces, que cuente aquí un chino de que sí, que la pobreza aumentó mucho en los gobiernos anteriores, que es verdad, pero si tú lo que haces con tus políticas es elevar todavía más la pobreza, ¿qué me estás contando? ¿Con qué autoridad moral vienes a decir eso? ¿Con qué cara dura vienes a decir eso, no? Seguimos. Derogamos la nefasta ley de alquileres y pasó exactamente lo que dijimos. La oferta de bienes en el mercado se duplicó de diciembre a febrero y en consecuencia el valor en términos reales de los alquileres bajó. ¿Qué bajó? ¿Que bajaron los alquileres? Fijaos, el gráfico, el incremento tan desorbitado que ha tenido es durante el año 2023, pero incluyendo también los últimos meses del gobierno de Javier Milei, los recientes, los que tenemos datos. O sea, esto sigue empeorando, por mucho que cuenten el relato que quieran de sí, ahora todo el mundo puede poner su vivienda en alquiler y antes no, y que se creen que no se van a intentar aprovechar igualmente como ocurría antes, pues simplemente va a acabar más gente fuera del mercado del alquiler porque no van a poder pagarlo, pero esto no va a frenar los precios de los alquileres. Evidentemente, con medidas de este tipo, de permitiendo que el casero pueda hacer prácticamente lo que quiera con su casa frente al inquilino, que está en una situación de desprotección clara, no se soluciona el problema. Seguimos. Esto es una mentira absoluta y fácilmente desmontable. Derogamos también la nefasta ley de abastecimiento, que era una herramienta que los políticos utilizaban para extorsionar a las empresas, y prohibimos la potestad de la política de prohibir exportaciones. Y agregó, un país en el cual lo que se necesita es más capitalismo y más libertad. Pues fijaos, esto es lo que se consigue con las políticas a las que ha hecho referencia Milei. Que se te dispare el precio de la harina común, ¿vale? Que se dispare. O sea, sí, estaba aumentando, fijaos, ahí un poquito antes de que llegara Milei al gobierno, pero es que por cierto, que tiene que ver bastante con esas expectativas de que Javier Milei va a llegar al gobierno, va a dolarizar, y sobre la harina se especula mucho y se utiliza también el tipo de cambio para poder comprar este tipo de productos en el extranjero. Fijaos, desde que llega Javier Milei, cómo se dispara ese precio. Es absolutamente increíble, pero no es solo la harina, es también el nafta, que encima quitan los subsidios, que estás depreciando tu moneda, con lo cual te sale mucho más caro comprar hidrocarburos de fuera, y en fin, estamos hablando de que las medidas de Milei precisamente lo que han hecho ha sido disparar el precio de los productos, nada que ver con lo que estaba comentando, ¿no? Y seguimos, entre las 10 políticas del Estado del Pacto, que propuso ahí una serie de barbaridades increíbles. Yo cuando lo estuve escuchando me estaba tirando de los pelos, de verdad, que lo juro, y seguramente haga más vídeos hablando de alguna de ellas, porque es para alarmarse y tirarse de los pelos. Milei propuso la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. Vaya locura. Es decir, España está en torno a un 46% del PIB, Argentina ahora mismo está en torno al 36-37% del PIB, y lo que quiere hacer Milei es reducir el gasto público sobre el PIB al 25%, que eso es poquísimo. Y de hecho, Hernán Lecher lo que hace es ponerle un gráfico aquí, una tabla, de países que tienen un gasto público sobre el Producto Interior Bruto del 25%. Y os los leo. Tailandia, Egipto, Malasia, Senegal, Filipinas, Togo, Guyana, Azerbaiyán, Nepal, Armenia, Brunei, Malawi. No está precisamente llena esta lista de países avanzados. Es un retroceso civilizatorio lo que quiere hacer Milei. Esperemos que no lo consiga nunca. Está en ello, pero esperemos que no lo consiga. Porque esto es lo que él quiere. Al fin y al cabo, el peso del Estado es una especie de ¿cómo decirlo?, espejo o referencia de la civilización. Y esto ha sido así con cualquier análisis histórico. Ocurre a medida que la civilización va progresando, el Estado se hace mayor. O por verlo de otra forma, a medida que el Estado va acaparando, regulando más ámbitos de la vida, la civilización progresa. Pues bien, si lo que quiere hacer Milei es precisamente reducir allí a donde puede llegar el Estado, lo que va a hacer es
retroceder el Estado, avanzarlo hacia atrás, precisamente, esa involución civilizatoria de la que siempre hablo, que es que lo que quiere es que Argentina sea todavía más pobre, que haya todavía más problemas para salir adelante y que esté la economía todavía más vulnerable y esté más subdesarrollada, ¿no? Pero seguimos, ya vamos terminando. Los jubilados, víctimas de esta herencia, continúan atados a una fórmula que quisimos cambiar porque pulveriza sus ingresos. Pero fijaos, como Hernán Lecher comenta, dice, es que la inflación del 25,5% en diciembre, que es una barbaridad, y en 20,6% en enero, que es otra barbaridad, con un bono que no se actualizó en su valor, implicó un sensible recorte en las jubilaciones. Y os vuelvo a poner el mismo gráfico para que veáis que el hecho de no haber revalorizado las pensiones en enero y en diciembre es lo que ha explicado precisamente que hayan perdido tantísimo poder adquisitivo los pensionistas. Y esto es un problema tremendo y resulta que encima Milei se jacta de decir que eso, ¿no? Que querían hacer una fórmula para intentar que no se pulverizaran los ingresos. A ver, antes de que llegara Milei no se revalorizaba totalmente los ingresos de los pensionistas y estaban perdiendo capacidad adquisitiva, eso hay que decirlo, pero oye, es que lo que acaba de ocurrir es una maldita locura, han perdido una capacidad adquisitiva tremenda frente a lo que ha avanzado la inflación en tan solo 2 meses, ¿no? De hecho, aquí podéis ver que encima esa propuesta que afortunadamente no se aplicó, se acabó tumbando en el proceso parlamentario, o sea, directamente lo retiraron porque no tenía apoyo, fijaos que lo que iba a hacer era hundir. Aquí tenéis la propuesta de Milei en esa ley ómnibus, ¿no? Que se retiró. En la línea roja ahí podéis ver cómo iba a caer, iba a hundirse. Esta era la propuesta de Javier Milei, según lo que se puede ver en esa misma propia ley, ¿no? Y haciendo unos cálculos más o menos sencillos. Se hubiese hundido todavía más la revalorización, el poder adquisitivo de las pensiones. Entonces tenemos aquí a Milei que está sacando pecho de decir que gracias a su política los pensionistas no iban a perder tanto, y eso es mentira, y encima que, oye, que es que todavía no se han revalorizado y lo van a hacer con un retardo, así que las pensiones desgraciadamente han perdido ya capacidad adquisitiva y eso se va a mantener, es decir, se va a acumular esa pérdida de capacidad adquisitiva que no es poca precisamente. Os recuerdo que es el elemento que más explica esa reducción del gasto público para alcanzar el superávit en enero, ¿no? Y nada más, estas son las mentiras o las manipulaciones más importantes y flagrantes de Javier Milei que se pueden demostrar rápidamente con algún tipo de gráfico. Algunas ya las hemos comentado, otras no tantas, y aquí quedan para que todo el mundo pueda ver cómo miente esta persona, para que pueda difundir el vídeo, compartirlo y que la gente vea que está tomando el pelo a la gente. O sea, vuelvo a lo mismo, puede decir lo que quiera, es legítimo tener ideas alocadas como las que él tiene, pero que al menos no mienta, que no diga cosas que son absolutamente falsas y que se pueden desmontar con un solo gráfico. Porque lo único que está haciendo es reírse de la gente, de sus votantes, pero también de quienes no le votaron. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.